No lo pueden sacar más, tío. No lo pueden sacar más. Ah, que lo quieres allá, listo. No, pues, eso que ya mañana está con el presidente del club. Diego, venga. De apertura, el presidente. En vivo. Sí, yo le pues nos sirve para. Hola amigos de Historia de Bucaramanga, nos encontramos hoy en la casa de don Edmundo Gabaza. Estamos conmemorando su memoria. Don Edmundo falleció el año pasado y yo a lo que llevo haciendo con este proyecto, que ya cumplí 15 años, le debo muchísimo al trabajo de don Edmundo, al apoyo de Giovanni Gabaza. Entonces hace poco estuvimos hablando, un día que estuve yo almorzando acá precisamente en esta casa con doña Emma y con Giovanni, y decidimos hacerle una conmemoración, y eso lo estamos haciendo acá. Tenemos una exposición tipo museo mostrando mucho del trabajo que hizo don Edmundo, y estamos acá unos amigos que fueron allegados, que conocieron a don Edmundo. Nos vamos a hacer un evento privado y más cerrado por cuestiones de espacio, pero estamos acá conmemorando porque realmente la familia Gabaza, el impacto y el trabajo que hicieron por fotografía realmente fue muy importante. Entonces vamos a hacer un recorrido con los amigos que están acá. Iván, que ellos pasen acá o Aquí sí. ah, bueno, entonces llegamos con David, siga acá a la cámara, unas palabritas, bienvenidos. Así es la buena. Cerquita. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, señor. Muy buenas iniciativas para conocer la historia de Bucaramanga. Sí, la mano de uno de sus grandes testigos. Exactamente. Detrás del lente estamos viendo algo muy bonito, un estante con las cámaras que él usó para captar esas fotografías que hoy son icónicas para todos nosotros, ¿no? Exactamente. Tanto hemos molestado con la historia de Bucaramanga que ya nos sabemos todas esas fotos, pero estamos viendo las cámaras por encima. Está excelente, y esta casa es creo que ya lo hizo, un museo, sí, un detalle, un cariño que tienen conservadas todas las cosas. De pronto ahorita vale la pena que Iván le dé como una vueltica. Ah, sí, Iván, 360 grados. mejor dándole la vuelta, o que pasen, o como ir dándole la vuelta también, que hablen, las personas para que no puedan pasen ver todos cómo acá, está la casa. ¿cierto? Haciéndolo ¿Lo paso? mejor, Listo, sí, porque vamos a todos pasar. como que no viene. Bueno, Mr. Dayo Castillo. Dice el dicho, si la montaña no va a Mahoma, Primero los jóvenes. si la montaña no va a Mahoma, le meten de dinamita a la montaña. Bueno, entonces don Carlos, siga, acá le invitamos. Buenas tardes, yo soy Carlos Rueda Rojas, miembro del grupo Historia Bucaramanga de Diego Sanz, que antes se llamaba Fotos Antiguas y Actuales. Y bueno, estoy muy satisfecho, muy orgulloso de pertenecer a este grupo, que está cumpliendo ya 15 años. Esto fue una inspiración para mí, para escribir mi libro Guía Turística Bucaramanga 400 años. Y además del libro, pues, conseguí muchos amigos acá en este grupo. Felicito a Diego Sanz y a todos los miembros del grupo, y bueno, espero seguir perteneciendo por muchos años a este maravilloso proyecto. ¿Listo, Diego? Bueno, Pero tú lo cortas de nuevo. no, eso va en vivo. ¿Qué otro compañero desea pasar? Amigo David Puyana. No. Entonces acá los amigos que están atrás, David, Esperanza, Héctor, Juan Francisco Cleas. Los que están allá atrás, miren. Acá los jóvenes que se encuentran acá, un saludito a la cámara. Llegan Vamos, aquí Edgar. Sigan. Don Edgar, lo invitamos Aquí aquí. saludamos. Claro que sí. Dale, que esa voz Estamos Ahí transmitiendo, te puedes parar. estamos transmitiendo por el canal 1. Ahí para. Estoy seguro que me voy a quedar sin frente y no me van a ver la calva, que es mi encanto. Ahí, ahora sí, hola. A todas y a todos los amigos, estamos aquí reunidos en la casa de don Edmundo Gabaza, haciéndole ese homenaje a una persona que nos dejó historia de la señora Bucaramanga a través de fotografías, de crónicas, de libros,
de charlas, y por eso estamos hoy compartiendo con Giovanni, su hijo, con los amigos aquí que tienen que ver un poco con la historia, o bastante con la historia. Por eso me agrada compartir con ustedes, con el famoso Diego, con todos los amigos que están acá. Bueno, chao, no les quito más tiempo. Bueno, ¿qué otro amigo desea pasar? ¿Quién viene? Isaac Rey, venga. Don Saúl, don Saúl. Estamos transmitiendo por el canal 1. Sí. Hablando. Eso. Buenas tardes. Me alegra mucho estar de nuevo acá en la casa de mi gran amigo Edmundo Gavasa, que lo conocí desde niño, nos conocimos, pero trabajamos desde el año 1980. Ha sido una amistad muy grande, yo no creo que casi éramos como hermanos, a todas partes íbamos los dos, nos acompañábamos, trabajábamos sin ningún interés, sino simplemente por dejar un registro de la historia de Bucaramanga. Esa fue nuestra gran labor, digamos, de todos estos años, en muchas publicaciones, en muchas exposiciones. Expusimos acá en los parques, expusimos en los museos, en Bogotá también expusimos en el Banco de la República. Fue una labor bastante interesante y me alegra estar de nuevo aquí en su hogar y con su familia. Bueno, ¿quién más quiere pasar? Seguimos en esta celebración. Diego, ¿qué es lo que estamos celebrando? Yo hace 5 años no vengo. Ahí venga, don Isa, esto es venga. Yo le tomo la primera. Como dijo Sorzano, me tocó traerlo amarrado. Que estaba trabajando en detrás de cámara, por favor. ¿Con quién estamos? Con Isaac Rey Silva, mucho gusto. Ah, bueno, estamos en la casa de Edmundo Gavasa, un gran fotógrafo. Yo fui el discípulo número 2, 3 de Saúl Mesa en la parte de la fotografía. Yo conocí la fotografía científica en la Universidad Industrial de Santander, lo que podríamos llamar la macro y la microfotografía. Después ya me aficioné a la fotografía social y empecé a trabajar en lo que hoy podríamos llamar la parte audiovisual. Trabajé por más de 42 años en televisión, en la unidad de televisión, y estamos en la casa celebrando los 15 años de la fotografía de nuestro gran compañero y amigo Edmundo Gavasa, con una exposición pues maravillosa, unos archivos fotográficos, unos archivos tecnológicos, todo un patrimonio material de la fotografía en Santander y de la historia fotográfica en Santander. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, don Isa. Seguimos. ¿Quién sigue? Bueno, ¿quién más desea despedir? Claro. Lo que tú quieras, lo que te nazca. Lo de Don Edmundo de Bucaramanga, lo que te nazca. Ahí la están viendo. No sé qué decir. Hola, estamos con Esperanza Barroso. Bueno, muy buenas tardes. Yo estoy hoy muy emocionada de estar acá compartiendo con Emita, porque yo tenía un gran afecto por Edmundo y por ella, y vengo a acompañarla, y además aquí encuentro una cantidad de personajes muy interesantes que es muy bueno que ustedes hablen con ellos y les pregunten. Y Emita, Edmundo nunca se va a morir, él siempre va a seguir acá y siempre va a estar en nuestros corazones. Queremos muchísimo, y a ti también. Un abrazo para todos. Gracias. Y esa carroza No te cuento. Hola, nuevamente Carlos Rueda. Yo quiero agregar además que para mí es una inmensa satisfacción estar acá en la Casa del Mundo, el lugar donde hace un año, con
como 11 meses más exactamente, compartí muchas tardes con Edmundo, que me ayudó a elaborar este libro, La Guía Turística de Bucaramanga, gracias al apoyo que él me dio. Y para mí, volver nuevamente a esta casa es verdaderamente una inmensa satisfacción. Siempre recordaré con mucho cariño en el mundo de Gabaza Villamizar. Adelante, ¿qué más? Alberto, sigue Alberto. Ya está grabando. Bueno, muy buenas tardes. De verdad que estoy muy contento de estar aquí en la casa de don Edmundo Gabaza, gran amigo. Lo recuerdo muchísimo, de verdad, y le agradezco también por la invitación del señor Diego Sáenz, quien tuvo la gentileza de invitarme y estar conociendo grandes amigos. Es una casa linda, muy hermosa, con muchos recuerdos de don Quintilio Gabaza, de toda la familia Gabaza de Bucaramanga, y a todos ellos de verdad les agradezco nuevamente y muy contento. Gracias a todos ustedes, a don Quintilio, a don Edmundo Gabaza por estar en su revista ¿Quién es Santander?, donde aparecí, y también los agradecimientos para la señora Emita, y qué verdad que estoy muy contento de estar nuevamente en esta visita con Diego Sáenz y pertenecer al grupo de la ciudad de Bucaramanga en los 400 años. Muchas gracias. ¿Qué más puede decir eso? Emita, Iván, Emita. ¿Quién viene? Emita. Emita, ven aquí. Muy buenas tardes, estamos en Historia de Bucaramanga. Gracias a todos por venir, me emociona mucho ver a la gente que quiso a Edmundo. Gracias. Vale. Y un fotógrafo de fotógrafos. Me va a tocar traerlo amarrado porque no. Es más, si la montaña no va a Mahoma, es que él es excéntrico, él es. Hola, ¿con quién estamos? Cordial saludo y gracias a doña Emma por abrirnos la puerta de su casa, de este que fue el hogar con amor, comprensión con Edmundo, a quien le expreso mi mejor cariño e gratitud por cuanto siempre me respaldó en la labor a favor de los fotógrafos. Recuerdo cómo en la primera celebración él estuvo en primera plana junto a la cónsul de ese entonces, la señora Bolivia, estuvieron acompañándome allí en el espacio donde se desarrolló la actividad. Posteriormente, su apoyo desde las columnas de opinión y la participación en las actividades donando libros para ser entregados a los participantes. Por lo tanto, gloria a él que esté en ese espacio donde nos ilumina, porque sé que acompaña a doña Emita y a nosotros. Le pido que nos ilumine para seguir construyendo sociedad, esa que él ayudó a formar en la ciudad de Bucaramanga y donde dejó tan buena huella. Cordial saludo para todos. ¿Quién sigue? Saludemos a Mr. David, pero al menos saludémoslo. Hola, don David, ¿cómo estamos? Hola, Diego, buenas tardes. Bien, bueno, listo. ¿Quién más? ¿Quién falta? No sé. Don Gabriel no quiere hablar. Bueno, Diego, ¿cuántos años estás celebrando? Cuéntale a la gente. Bueno, estamos nosotros cumpliendo 15 años de estar recopilando la memoria histórica de Bucaramanga a través de medios audiovisuales, y por eso estamos hoy acá en la casa de don Edmundo, que fue una persona que nos colaboró muchísimo con este trabajo. Y bueno, Mr. Iván, yo creo que ya por ahora, bueno, hagamos este recorrido al revés.
es. Pensaba a mis 15 años, Acá está Oliver. no llegué a ser así. Y pasó el tiempo. ¿Qué más podemos mostrar? ¿La casa? La casa, listo. Le saco lo más que puedo, que yo me río de mí mismo. Espérame, cambio. Porque los muchos de mi época decían que ser serios ¿Nos regalan salud? Ah, ya no viendo la foto. Toca acá. Así como me cambio el plano, voy a mandar este plano. La plata está a la derecha, pero no está la Acabó la departamental, acabó la biblioteca departamental, acabó la imprenta departamental. A ver. Yayo Arias, Isaac, amigo, qué chévere verlo. Un saludo de Yayo Arias para Isaac. Yayo Arias. Historia de Bucaramanga. Pedro Emilio Becerra, excelente evento de homenaje a don Edmundo Gabaza. Pedro Emilio Becerra. Pero le envié la invitación. Bueno, está aquí virtualmente. No pasa nada, para eso tenemos la tecnología. Bueno, y seguimos aquí, Diego. ¿Qué viene para el grupo? Bueno, nosotros comenzamos con un entretenimiento recopilando fotografías y resulta que en los 15 años y sobre todo después de pandemia ya esto ha ido creciendo, entonces ya tenemos espacio radial, tenemos en este momento en
enero 29 nos reunimos en el Café Cervantes, unos amigos, y decidimos realizar un documental que estamos en este momento está en proceso de realización sobre la familia Garnica y todo lo que representó la familia Garnica Uribe en el principio del siglo. Entonces esto, con su fábrica de puros, cuento la otra de la de Demeterio, que era La Libertad, y con el ciclo Teatro Garnica, que se inauguró en 1923, funcionó hasta 1976 y la edificación se derribó en 1980. Pero la idea es que nosotros, ese documental es el primero, pero que no sea el último, tenemos que hacer más, porque vamos a hacer un rescate de la memoria empresarial de Bucaramanga y Santander. Entonces, no es Yayo, es Yaro. Yaro, bueno. Fue de ratas, Yaro Arias. Sí, porque el que está vivo se equivoca. Sí. Yaro, bueno, entonces Yaro Arias. Dice Yaro Arias. Bueno, entonces estamos en ese proceso y gracias, y precisamente esto empezó como un grupo en el que recopilamos fotos, pero esto se convirtió también en un grupo que reúne a las personas que reúnen los amigos y somos un club de amigos muy grande que están en todo el mundo. Por ejemplo, la gente que está por fuera del país me escribe y me agradece mucho esta labor que venimos realizando de rescatar esa memoria y de mantener vigente esa memoria, porque esto está teniendo un impacto, pero el impacto va a ser más a futuro, ¿no? El trabajo que se ha venido haciendo de recuperación y precisamente entonces la familia Gabasa, la familia Figueroa Clausen y muchas más son las que me han colaborado, me han apoyado muchísimo en este proyecto. Entonces, bueno, hay muchas cosas que vienen, vamos a seguir adelante con esto porque esto ha ido creciendo. Entonces, don Ciro, estoy aquí hablándole a la cámara, siga y compartimos acá, hablamos del documental. Ciro Villarreal del Café Cervantes. ¿Cómo estamos, don Ciro? Sí, señor, acá acompañando la casa de Gabasa, que prácticamente mirando todo lo que tiene alcanza para unos 4 o 5 museos de la historia. Sí, porque esto es una muestra, digo yo, hay una muestra. Y de Santander, increíblemente hermosa la casa y lo que encontramos en ella es sencillamente extraordinario. Le está hablando del documental que estamos realizando. Entonces esto es una muestra, según nos dijo Giovanni, no es todo. Don Gabriel, mucho gusto, aquí tenemos un amigo que sabe muchísimo de Bucaramanga, pero digo no quiero salir en cámara, pero le hemos aprendido mucho sus apuntes y los que hacen el grupo mío y en el de Edgar, ¿sí? Hacen unos aportes, sabe historia de Bucaramanga con un nivel de detalle impresionante. Sí, Edgar ya habló. Pero no, que don Gabriel no quiere hablar. ¿Qué pasó? Que dijo que porque yo sabía que sí. Veo 76 años. Bueno. Pero debería apoyarnos acá. Bueno, listo. No, hay que hablar. Hablemos, por ejemplo, de la próxima reunión. Sí, claro. Que es de, como dicen las señoras, de hoy en 8. Estaremos en la esquinita, que no queda allá en el bulevar, ¿no? Sino queda frente al CAI, ahí en la... Eso es carrera 29 con 47. El famoso Diego sabe de direcciones, yo no. Frente al CAI de Las Palmas, ahí está la esquinita, atendido directamente por su propietario. Bueno. Y ahí estaremos reunidos, compartiendo, pasándola bien rico y escuchando cantar a uno de los mejores de Colombia, Carlos Leal. ¿Usted lo conoce en vivo? No, lo voy a lo va a disfrutar en vivo. ¿Usted lo conoce en vivo? Va a ver magistral Carlos Leal. Estoy hablando mucho y el caballero no lo ha dejado hablar acá. Yo estoy escuchando, está aprendiendo. Sí, hay una condición para asistir, porque allá en la esquinita la entrada no la cobran, pero para poder asistir tiene que haber confirmado en el WhatsApp del famoso Diego Sáenz, que es ¿qué número? 319-468-6336. Tiene que confirmar ahí, escribirle, decirle, famoso Diego, yo quiero asistir.
Y si él le contesta y le dice que sí, ya automáticamente adquirió el derecho de asistir a esa reunión. ¿Qué número de reunión es esa ya? Número 11. La 11. Ahí estaremos en la esquinita. Ahora sí, siga. Famosísimo. Bueno, yo creo que ya que se Giovanni ya habló, sí. Giovanni, ¿ya habló acá en cámara, no? Sí, Por eso, bueno. Pero en la transmisión es bueno que el anfitrión, quien nos recuerda a don Edmundo, también nos manifieste el pensamiento, él como hijo, como persona que lleva su sangre, su conocimiento, que ha estado en la publicación de los libros, le acompañó en diferentes momentos, pues que también aquí desde esa casa paterna y materna se dirija a ustedes. Giovanni Francesco Gavazza. Bueno, buenas tardes a todos. Muy emocionado de tener todas estas personalidades en el hogar de mi señor padre. Antes de hablar de muchas cosas, el principal agradecimiento es a Saúl Mesa, gran amigo, gran compañero, gran impulsor de los libros de mi papá. Muchas cosas de las que tengo yo hoy en día y que mi familia son gracias a don Saúl, y de corazón le agradezco. Gracias a Diego, que hace 15 años tomó el álbum. Sí, ahí ese es el famoso Diego. Este es el Diego. Y eso ya estoy hoy en Colombia. Pero siga. Hace 15 años llegó a sus manos el álbum de fotografía Gavazza, que era una particular, era un álbum que utilizaban como postales en su época, que vendían en diferentes sitios para que la gente mandara un recuerdo. Postales que pocas personas tienen hoy en día. Diego tiene una de ellas. Y algo característico de estas postales es que fueron fotos originales en blanco y negro, pero desde que salió al mercado en su momento fueron iluminadas o coloreadas por mi abuelo Rafael Gavazza Villamizar, quien doble artista entonces. Doble artista, el fotógrafo y el pintor. Mi abuelo Rafael Gavazza, que salió de la Escuela de Artes y Oficios, que es hoy día la UIS. El tecnológico primero. Tecnológico, pero hoy en día terminó convirtiéndose en los orígenes de la UIS. Mi abuelo también estudió en la Escuela de Bellas Artes, donde empezó la técnica de pintura, y fue gracias a esas habilidades en la pintura que adquirió, que tomó varias de las fotos, algunas de su papá, algunas tomadas por él, y las iluminó. Mi papá dijo que le llamaban iluminar, hoy en día nosotros las entendemos como colorear, y se pudieron hacer esas postales que fueron en el inicio del grupo, que antes se llamaba ¿cómo? Antes se llamaba Fotos de Bucaramanga, antiguas, modernas y actuales. Y ahora se llama ¿cómo? Historia de Bucaramanga. Bueno, pero es el mismo, no se confundan que es el mismo. No, muy emocionado de hacer yo le llamé el premuseo, porque un museo tiene muchas cosas, abarca mucho, y esto es un premuseo porque realmente no muestra sino por mucho una décima parte de lo que dejó mi papá. Ahorita vamos a hacer un recorrido para que todos los vean. Lo importante es recordarlo a él. Si él no hubiese guardado todo esto, no podíamos estar disfrutándolo y no podemos estar recibiendo toda esa historia que lamentablemente de alguna forma se pierde. ¿Puedo hacer política? Sí, claro. No, pues es en contra de los políticos. Lamentablemente a los políticos no les interesa la historia, y es por eso que nuestra ciudad se está perdiendo, porque nadie le apuesta a la historia, nadie le invierte a la historia. Y es lamentable como ya hemos perdido inmuebles, hemos perdido archivos, hemos perdido muchas cosas. Cuando uno empieza a investigar la historia se da cuenta de lo que se ha perdido, y eso es porque ningún gobierno le ha decidido invertir a salvaguardar nuestra historia. Por eso esta gente, como los que tengo a mi lado, don Edgar y Diego, son esos preservadores que voluntariamente tomaron la decisión de hacer esa historia, de cuidar esa historia, de dejar ese registro para que las generaciones futuras puedan conocer lo que alguna vez existió. Entonces ahorita vamos a hacer un recorrido, estoy esperando al camarógrafo para que vean qué fue lo que montaron. El camarógrafo estaba sentado. Muy estaba bien. Escuchándolo. Vamos a ver, ya organizamos todo. Es el que guía. Empezamos por acá. Hola, hola. Aquí pues nosotros, a ver cómo enfocamos. Yo creo que la va a tocar mejor. Sí. No, cámara en mano, lo tengo así. Bueno, aquí en esta mesa
encontramos pues los primeros 20 libros, en la parte de abajo los primeros 20 libros que hizo mi papá. Esos son los tomos que él dejó para él. No son los míos, no son los de reserva, no son los de mi hermana, son los de él. Esos son los libros que dejó para él. Por eso me faltó ponerle el letrero ahí de no tocar, que es lo más preciado. Si acaso les presto los míos más tarde. Aquí tenemos varias de las tarjetas que encontramos de él. Hay una credencial interesante, la primera es de Horizontes, que era el órgano periodístico del Colegio Santander. Mi papá desde los 16 años se dedicó al periodismo. Y por ahí tenemos algunos recortes del periódico El Deber. Y desde ese entonces él siempre recortó todos sus artículos y los guardaba. Tenemos alrededor de unos 4 álbumes donde están recortados todos sus artículos, desde los 17 años. Toca organizar ese tema, toca resguardarlo mejor. Aquí encontramos algo que de pronto no conocían a alguien que mi papá estuvo en ese oficio, inspector de espectáculos públicos en el año de 1974. Entonces él era como, hoy en día, ¿cómo se llama eso? Inspección de juegos, rifa y espectáculos. Deben ser de esos. También ahora debe tener otro nombre. Entonces mi papá en 2 años, en el 74 y en el 77, fue el inspector de espectáculos públicos. Aquí encontramos una serie de medallas de reconocimientos que él recibió. Dentro de esas tenemos de la Academia de Historia, tenemos de FENALCO, tenemos de la Gobernación de Mérida, Colegio Nacional de Periodistas, Instituto Técnico Amos Zapata, Vanguardia Liberal, de la visita apostólica a Juan Pablo II, donde mi papá fue el jefe de prensa. De eso tengo una carpeta con información de la avenida. De hecho, es bastante tema sobre la avenida del Papa por organizar. Allá yo estuve de representante de Radio Bucaramanga porque nos citaron previamente a conocer terminología eclesiástica, cómo dirigirse en lo que tiene que ver con el Papa y demás. Pues nosotros allá escuchábamos a don Edmundo, los que íbamos a cubrir ese evento. Muy bien. De allá ha cogido ese aspecto de cardenalicio. Sí, de cura mayor. De cura mayor, sí. Mi papá montó la sala de prensa en el Coliseo Edmundo Luna Santos, ¿no? Ya le tocó montar como 100 escritorios, cada uno con su máquina de escribir, su resma de papel y su teléfono de disco con línea directa para reportar sus noticias. Con el medio. Era época en donde no existían los celulares y los computadores, entonces era un coliseo lleno de escritorios. Sí. Aquí encontramos algunos pines también de reconocimientos que tuvo él, del Museo de Arte Moderno, el Colegio Nacional de Periodistas, Embajada de Venezuela, Academia de Historia de Ocaña, Asociación de Periodistas de Guayaquil, del Club de Comercio, fotógrafo profesional Jairo León Patiño, Academia Colombiana de Historia y Academia de Historia de Santander. Esa es la colección de pines que tuvo. Este fue su bastón durante sus últimos años. No le gustaba, pero el bastón que él lo utilizó. acompañó. Si ustedes ven esta silla, hay un mensaje con la Vanguardia Liberal ahí. Era donde él se sentaba a revisar su columna y a ver las demás noticias del diario. También faltó el letrero de no tocar. Como es premuseo, en el museo sí ya lo... Yo casi quito la Vanguardia para sentarme ahí. No. Viendo más que no es eso. Pero no es bien. Nadie cayó ahí. Bueno, aquí tenemos el busto de mi abuelo, Rafael Gabaza Villamizar. Algo que él apreciaba mucho. Tenemos la fotografía, una ampliación gracias a don Saúl Mesa, de donde fue ubicada la primera fotografía Gabaza. Aquí una anécdota que yo doy es que la gente no asociamos las direcciones y cuando leemos que fue en la carrera, calle 35 con carrera 16, pensamos que esta es la 16, pero realmente todas estas casas son esa dirección, calle 35 con 16, y aquí ya inicia la 17. Entonces realmente es donde hoy en día está el Banco de Bogotá. Aquí les iba a contar una historia, y este libro no es el que debería venir acá. Aquí debería venir un libro de monedas, para contarles la historia de estas monedas. Mi papá fue cliente toda la vida del Banco Comercial Antioqueño, el de la calle 35 con 18.
Y antes de que llegaran los españoles a comprar lo que era el Banco Santander de España, empezaron a remodelar las oficinas. Entonces todos los bancos antiguos tenían esas grandes bóvedas con puertas grandísimas, y todo eso se acabó en la banca hoy en día, porque es que ya inclusive los bancos no guardan plata, pagan ese servicio a las transportadoras. Entonces empezaron a modificar las oficinas y a tumbar las bóvedas. Entonces cuando llegó la orden de España para tumbar la bóveda del Banco Santander, el gerente, que era amigo de mi papá, dijo: oiga, venga, que aquí encontramos un bulto de monedas en el sótano de la bóveda. Y mi papá sacó un bulto de monedas ya fuera de circulación, y son las que tenemos acá. Y con esas monedas mucha gente empezó su colección de monedas. Nosotros empezamos a arreglar porque es que era un bulto, era demasiado. ¿Todo está lleno de monedas? Es una ilusión óptica. La mera paila. Hasta acá, es una ilusión óptica. A ver, venga ahí. Zarandela, por favor. Es una paila. Así es en el comercio, es una ilusión óptica. Así no hay que creer todo lo que veo. Entonces, muchas personas iniciaron su colección de monedas gracias a eso, porque mi papá decía: ¿yo qué hago con todas esas monedas? Y empezó a regalar, y yo hice mi colección de monedas. Lamentablemente no encontré mi libro de monedas y me tocó poner el libro de billetes, pero por ahí debo encontrarlo. Están repetidos. Sí. Pero nuevas, ¿no? Pero Buen estado. Bueno, aquí tenemos algunas fotos. Estas sí son de familia, de mi papá con mi mamá, de cuando casaron, cuando eran los niños pequeños. Esta es la foto de él de pequeño, esta es la foto más antigua. Yo creo que esa foto no la conocían muchos de ustedes. Cuando mi papá de niño. Aquí encontramos más fotos. Gabaza, o que fueron Gabaza o que sale un Gabaza. Por eso le digo foto Gabaza, porque esta a lo mejor no es Gabaza, pero sale el mundo Gabaza. ¿Sí? Que está muy característica, la hemos publicado varias veces, la banda de guerra del Divino Niño, mi papá con sus lentes oscuros. De señor de gafas. Esta es la foto del asilo San Rafael, cuando yo supe que mi papá fue síndico del asilo. Sí. Trabajó allá, ayudó, yo iba a hacerle los recibos de Adopte un Anciano en impresora de punto, me demoraba 3 horas sacando todos los recibos. Y yo me acuerdo de esa época, pero yo tenía 15 años. Asilo San Antonio. No, San Rafael. San Rafael. ¿San Antonio también? Sí, ya fuimos. Entonces, hace 35 años yo estuve en el asilo San Rafael con mi papá. Hace 35 años mi papá tenía 47 años. Pero encuentro yo esta foto de él en el asilo San Rafael a los 17. O sea, la gente empezó a raíz de ver esa foto que mi papá siempre estuvo interesado en ayudar Con los sociales. con las obras sociales. Inclusive hago un comentario fuera de contexto, que a raíz del fallecimiento de mi padre mucha gente que yo no conocía se acercó a agradecerme. Oiga, le agradezco mucho a su papá, oiga, recuerda. Y yo gente que ni idea, entonces yo dije: venga, pero cuénteme por qué le agradecen. No, que su papá le ayudó a mi papá a conseguir trabajo. No, que su papá le ayudó a mi papá esto, no, que su papá ayudó a esto, que su papá... Y yo me he sorprendido de que mucha gente me ha agradecido por la ayuda que daba mi papá, y yo no sabía. Entonces, siga el ejemplo, siga el ejemplo. Yo estoy en una fundación. Entonces, desde los 17 años él iba al asilo San Rafael, siempre se interesó en las causas sociales. Perdón, Señor. Una quinta famosa antes. ¿Larsen? La Quinta Larsen. Quinta Larsen. Y la otra parte fue un obsequio que hizo una señora. Buena parte de la casa todavía es la Quinta donde Larsen. está el asilo. Y el patio, y 1943, corrígeme que uno pueda darse cuenta de eso. El patio era grande, sino que cuando decidieron hacer una capilla, la hicieron en toda la mitad, que es una construcción más moderna, y quedó el patio dividido en 2. Sí. Sí. Eso debe ser parte de la historia, uno lo da cuenta cuando... De la quinta queda muy poco, pero bueno, Sí. todavía queda una cuestión. La Quinta Larsen. En Chapinero. En toda la salida para el... Bueno, aquí encontramos la segunda fotografía, la segunda ubicación de la fotografía, que fue en la calle 35 con carrera 13, en la cuadra donde encontramos la papelería América. Aquí fue el último lugar donde se desempeñó la labor de, digamos, como de estudio
y como que de fotógrafo como tal. Cuando mi abuelo Rafael Gabaza cumplió 60 años, decidió retirarse de la fotografía y siguieron con la distribución de Kodak en un edificio que tenían en la carrera 15. Pero el tema ya de las fotos de la calle, de las fotos de estudio y todo eso, a los 60 años mi abuelo dijo, hasta aquí llego. Edad muy curiosa porque mi bisabuelo Quintilo Gabaza Mibelli vivió hasta los 60 años. Este desorden de fotos lo llamamos personalidades. Lo hizo mi mamá. Sí. Un desorden bien acomodado. Hay 20 fotos, faltaron 10 que se dañaron, las cortó mal. Entonces aquí encontramos gente como Virgilio Galvis Ramírez, Ernesto Serrano Pinto, que fue alcalde, Cristóbal Acosta Torres, el español que fue muy amigo de mi papá, Virgilio Barco Ramírez, el presidente Virgilio Barco cuando fue presidente de Colombia, Armando Puyana, Eduardo Durán Gómez, gran amigo de mi papá, Carlos Mauricio Serrano, Gonzalo Afanador, también gran amigo, Antonio Carcoa Prada, uña y mugre en la historia con mi papá, Belisario Betancourt, Gilberto Soto, Roberto García Peña. ¿Todos conocieron a Roberto García Peña? Es la historia, él no sé si era de acá, pero él se vino a vivir a Girón porque ese clima le sentaba súper bien. El paseo, cuando yo estaba chiquis con mi papá, el paseo era ir a visitarlo allá en el poblado. Y a él le fascinaba ese clima para sus últimos años de vida. Perdón, él nació una cuadra antes de San Adriano, en la calle 34, carrera que es 11, creo. Esa casona ahora es de la alcaldía. Don Roberto García Peña. Usted fue de la Secretaría de Higiene, ahí fue donde nació. ¿Tu papá trabajó todo el tiempo de la referencia? Sí, en esa época. Con pues yo creo que se conocieron allá. Fue que lo llevó para allá y hasta buscarlo ganar está bien. Se conocieron allá. También está Carlos Ardila Lule, el general Álvaro Valencia Tobar, Diego Muñoz, Julio César Turbay Ayala, el general Ricardo Emilio Cifuentes, el señor José Antonio Arenas Prada, muy querido por nuestra familia, el general Martín Orlando Carreño, que en paz descanse, el gobernador Álvaro Cala Hedrich, que quiso mucho a mi papá, lo apoyó mucho en labores cuando estuvo de gobernante. Bueno, en fin, una serie de personalidades y amigos de mi papá muy importantes en su vida periodística, histórica y comercial. ¿Tu papá también trabajó con tu abuelo en la fotografía? Les voy a decir por qué mi papá a la temprana edad no siguió con la fotografía. Él estuvo manejando el tema del almacén de Kodak en la 15 y él empezó a dedicarse al tema del periodismo porque le gustaba hacer sus artículos. Aquí vemos, por ejemplo, uno de los primeros artículos que él hizo. Tenemos alrededor de 4 libros con esos recortes. Él publicaba en El Deber, él estuvo en la página cultural y él estuvo siempre dedicado a la escritura. Y él muy joven viajó a los Estados Unidos. Él se ganó el estudio en Harvard, en Boston, y él muy joven viajó. Y la fotografía prácticamente aquí, como mi abuelo se retiró, no siguió el ritmo o el auge que tenía. Ahora, mi papá nació con una limitación visual, todo el mundo la conoció. Mi papá no, señor. Fotofobia, Mi papá no veía los colores como los vemos nosotros y no distinguía las cosas como nosotros. Por ejemplo, él veía un árbol y él veía que tenía hojas, pero no veía el detalle de las hojas. Entonces, mi papá esa limitación le impidió continuar con la fotografía. Ahorita les voy a mostrar la cámara que él tuvo, que para él fue una maravilla. Una tecnología que llegó a sus manos y él fue feliz con esa cámara. La primera cámara autofocus que salió ahí tenemos, en los 83. ¿Y por qué tiene 2 autofocus? Porque yo siempre vi uno y le descubrí 2. ¿Por qué tiene 2? No es uno. Ahí están los 2 autofocus. Cuando llegó el teléfono celular, él dijo, me tocó guardar la cámara. Esas fueron las palabras de él. No volvió a tomar. Y se está cumpliendo, sí. Así quedó. Y él, desde que nos conocimos, me tomaba fotos de pie, de medio lado,
Yo miraba para arriba todas las fotos cuando nos conocimos que tengo sola. Siempre me tomaba la foto, no salíamos los dos. No había para hacer. Sí, no había para hacer. Y el primo mío hablando se llama, me echan a los fotógrafos. La familia. De Bucaramanga. La familia de 3 personas tuvieron esa limitación visual. Mi tía Ana Adelina, mi tío Alberto y mi papá Edmundo. Entonces mi papá, por tener esa limitación, él no pudo seguir con la tradición porque él... Tenemos varias fotos de él borrosas, pero es que él no lograba enfocar bien. Aquí tenemos algo que restauramos. Encontré, yo no sé dónde, en una caja, oxidados, totalmente acabados, 3 troqueles que llamamos sellos secos. Uno es de fotografía Gavasa, que era el que le ponían a las fotos para que quedaba al relieve marcada la firma Gavasa. Este es de Gavasa y compañía. Fue una sociedad que montó mi bisabuelo con El Mundo. Nosotros tuvimos una comercializadora. Saben que ellos comercializaban electrodomésticos, ¿no? Gavasa y compañía. Y también distribuían licor. Por aquí tenemos un documento que trabajaban en asocio con Puyana para distribuir licor. Cosas que yo no sabía y estamos descubriendo con los documentos. Ahorita lo miramos. La gente me pregunta que por qué esto, que por qué tanta lupa y tanta, pues por la limitación visual de mi papá. Mi papá utilizaba todos estos elementos para poder mirar las fotos, detallar las fotos, para poder ver quién era la foto, para leer un libro. Mi papá la letra de los libros muchas veces no la veía, entonces él siempre fue dotado de sus binóculos, le fascinaba el monóculo, él cargaba en algún lugar por el monóculo, y unos binóculos que tuve toda la vida. Aquí fue los recortes que hablamos, que hay una infinidad de recortes. En álbumes hay 4 y en sobres hay cientos. Un tema que hay que organizar, y un consejo que me dio alguien hoy, creo que es don Edgar, que debemos digitalizar todos esos recortes. Aquí encontramos la máquina de escribir que mi papá utilizó para sus artículos en prensa, algunas caricaturas que le hicieron a él, fíjense que en todas está con sus lentes. La máquina sumadora que tuvo en la calle 36 cuando fue distribuidor de Toyota. Mi papá fue un distribuidor de Toyota y en esa época él decía, mándeme un carro, ponía el carro en la vitrina, lo vendía, salía el carro y mándeme otro. Era de un carro por vitrina. Y mi papá estaba feliz en el negocio de distribuir Toyota. Camperos. Y esa era la máquina sumadora que tuvo en ese momento. Estamos hablando de esto del año 1960. Mi papá en ese negocio de vender carros aprendió el negocio de prestar la plata, y después de que entró mejor negocio ser prestamista que manejar eso. Aquí tenemos 2 libros que esto no los organicé yo, son de mi padre, donde hay infinidad de documentos históricos y son cartas de todas las relaciones comerciales que tuvieron en alguna época de la historia de Gavasa y compañía. Y aquí hay un documento muy interesante que es el juicio de sucesión de Quintilio Gavasa Mi Bella. No lo he visto, toca verlo con calma. Pero todo esto es mucha información y hay más documentos sin organizar así, por ponerle orden. Tienes trabajo. ¿Cómo hasta los 100 años? Aquí encontramos algunos libros de mi papá. Mi papá alcanzó a ser filatélico. Mi papá le gustaban mucho las estampillas. Él alcanzó a manejar alrededor de 4 álbumes. Mi abuelo fue, y cuando mi abuelo murió, la familia decidió darle a él los álbumes. Tenemos alrededor de 10, 12 álbumes de estampillas, pero tenemos infinidad de estampillas por organizar. Es otro tema que va a abarcar mucho tiempo. Aquí está mi abuelo, Rafael Elvano Antonio Gavasa Villamizar. Tenía 3 nombres, eso nos causó problemas cuando fuimos a sacar la nacionalidad italiana, porque allá en Italia figuraba con los 3 nombres, aquí en Colombia con 2, y tocó cambiar todo, unificar nombres para poder legitimar la descendencia. Esa tarea fue gracias a mi papá. Gracias a la tarea que hizo mi papá, la familia hoy en día logró sacar esas nacionalidades. Toda esa investigación y arreglo de documentos. Bueno, ¿De Rafael? Sí. Rafael Elvano Antonio. El mismo de la cabeza. Pero solamente Rafael. Algo característico. Yo tengo ahí la partida de bautizo de Quintilio Gavasa Mi Bella.
y se llamaba Giuseppe Quintilio. ¿Y por qué aquí nadie Giuseppe? Porque miren el pasaporte de Quintilio Gabasa, firmó Quintilio Gabasa, entró a América como Quintilio Gabasa y se quedó Quintilio Gabasa. En Nueva York. ¿Señor? En Nueva York. No, en Venezuela. Cuando entró por Venezuela, Quintilio. El pasaporte firmó como Quintilio Gabasa y todo se registró en Colombia como Quintilio, pero la partida de bautizo es de Giuseppe Quintilio. Entonces, algo que tampoco sabía yo y con tanto poner en orden. Señor. Recuerdo que el mundo me comentó que había encontrado allá el registro del ingreso de él por Nueva York. ¿Por Nueva York? Sí. Pero toda la historia está por Venezuela. Sí. Él estuvo en Venezuela, claro. Primero estuvo en Venezuela, antes en Colombia. Allá y está registrado, sí. ¿En dónde? Sí. ¿Ah, en el puerto? Sí, en el puerto. ¿Cómo se llama ese puerto? Al frente de la Estatua de la Libertad. Sí. ¿Dónde entraban? Sí. Donde entran todos. Es turístico ahora. Y allá están los listados de toda la gente. Sí. Pero entonces, porque en el libro de Gabasa entró por Venezuela y pasó a... Sí, pero digamos, antes de llegar a Cuba, Cuba también estuvo, antes de Pamplona. Sí. Primero estuvo en Venezuela, muy joven. Sí, de 17 años. Pero yo recuerdo que el mundo me comentó eso, que habían encontrado allá el registro del ingreso. ¿Y en qué momento? Eran baúles, eran... Tengo que ir a investigar. No eran maletas. ¿Seguimos? Lo que traían. Bueno, este escudo de la familia, por más de que he buscado historia, no la he encontrado. Se llama Ese lo encontró mi papá. He buscado historia en línea y lo único que encontré es que la palabra Gabasa significa Gabazo, que significa guardián. Y hay un comentario interesante en las redes que dice lo siguiente: Gabasa, la palabra Gabazo, que significa guardián, conocidos por su lealtad, su trabajo duro y su amor por la familia. Entonces me parece familia orgullosa de sus raíces y de su herencia. Entonces pues son comentarios interesantes, pero no encuentro el significado, en sí del escudo. Sigamos por acá. ¿Señor? Hay un pueblo que Gabasa. Aquí tenemos estas dos placas de cuando estuvo mi papá en los Estados Unidos estudiando, en Harvard y en Boston. Aquí tenemos algunos negativos en vidrio que se han logrado conservar. Realmente es muy difícil, hay muchos partidos, pero mi papá logró conservar estos. Esta era la forma como inicialmente se manejaba la fotografía. ¿Sabes en qué año cambió a acetato? No, cambió a un acetato más grueso, no al actual. ¿Y la después luz, de eso vino a una... ¿La luz los afecta o no? Pues no, eso los puse hace horas. Pero yo la he mantenido en el periódico como los tenía mi papá. Sí. Este es un álbum de postales que tenía mi abuelo Rafael Gabasa Villamizar, y su álbum de postales comenzaban con las postales de él, las postales Gabasa, que ya son conocidas por todos ustedes en el grupo. Decidió hacer un álbum de postales e inicia con las postales Gabasa. Sí, esas son las retocadas sí, pero artísticamente. Sí, pero no, digamos no son las originales, sino publicaciones. Correcto. O sea, son cosas que acaban para venta a la gente. Sobre todo fue impreso en Estados Unidos. ¿Eso retocado fuera de la mano? Todas era con pintura de agua. El original, digo yo. Sí, que lo hacía Rafael Gabasa. Sí. Esta caja, imagínense, dudamos si la hacíamos o no la hacíamos, pero son todos los... A mi papá lo conocieron siempre, algunos amigos le decían con todo el respeto del mundo, le decían el ciego. Y él siempre pues, fíjense, estas son viejísimas, estas negras. Yo creo que tienen por lo menos unos 50 años. Y él siempre guardó sus fotografías, sus anteojos. No sé si ustedes saben, pero mis papás se conocieron por el sistema de radioaficionado. Era el chat de la época. Era el chat de la época. Mi papá estaba en Bogotá, mi papá era HK2. Yo también fui radioaficionado. Y su SJ era, ¿qué número? HK2. 2 BCJ. Y mi papá,
91. ¿Y mi papá era chica qué? 7 Ayete. Pero él no transmitía desde Bogotá, siempre fue de aquí. Bogotá. Entonces, mi papá fue a checa 7 Ayete, que el 7 era Bucaramanga y mi mamá era checa 2. Entonces, este fue el equipo que alcanzaron a tener acá. Tenemos alrededor de una docena de diplomas relacionados con el tema de la radiodifusión. Tenemos que organizarlo. Ellos tuvieron su radioteléfono en el carro Fiat. Estamos hablando del año 75. Tenían un Fiat 1000 y cargaban su radioteléfono. Como era radioaficionado. De 2 metros. ¿Y la antena? La antena de enroscar de base gris, una de las otras, ni idea. Esa se perdió hace mucho. Pero yo me acuerdo que era la base era así de gruesa gris y era de enroscar y le quedaba altísima el carro, era como 1,5 metros. O sea, era una antena vastísima. Un cuarto, era el anda medio, era el anda cuarto. Yo me acuerdo de esa antena. No sé. Se perdió la antena. No, pero hace mucho, 30 años. Pero me acuerdo que la antena era una vaina, un larguero ahí. Era gruesa. Era gruesa. Yo me acuerdo la base así y uno la enrollaba. Se movía así. Cuando íbamos a entrar acá, mis papás iban a entrar. La antena, quiten la antena. Era un látigo. Tocaba quitar la antena. Cuando pusimos la antena, la vecina de atrás dijo que nos iba a demandar. Aquí en el techo estuvo la... Porque no interferimos la televisión, que por favor, que no pusiéramos eso. Sí, aquí tuvimos la antena del equipo principal, pero tuvimos 2 antenas. Eran 2 antenas, pero eran 2, porque era la larga, que era la de 10 metros. La de espina de pescado. No, es que era una que iba de extremo a extremo. Esa era la televisión. Sí, pero es que la todo espina el de techo, pescado toda también la la placa. usábamos radioaficionados. Yo tuve Yagi, espina de pescado y la típica cable de colgar ropa. Y la J, que era así como que era un cable nomás. Era Y el Platón y Musa. en cada punto. Edgar, ¿y el Platón y Musa no lo tuvo? Que muchas veces el No, pero Platón ese se era para colocaba. mejorar la señal de televisión. ¿No? Yo le di la... Pero es que había 2 antenas. Había una que iba de Y tenía extremo a que ser extremo en la índice. casa. Que La entiendo del que era... cable de colgar ropa, que llamamos. Esa, que era la de 10 metros. Sí, tenía una medida exacta y en cada terminal tenía un aislador. Que era un tubo. Correcto. Los aisladores venían en vidrio, en cerámica o en plástico. Yo aquí tenía bastante uso con los de Casa Hermes. Ellos eran la estación Azteca, yo era la estación Miramar. Claro, sí. Bueno, adelantémonos por aquí. Aquí vemos las cámaras que tenemos. Las cámaras que tuvo mi abuelo Rafael Gabasa Yemizar, que alcanzó a manejar. En el fondo encontramos algunos sobres de la fotografía Gabasa, en los cuales entregaban las imágenes. El proyector Super 8 que tuvo mi papá, años después reemplazado por la cámara Video 8, Super 8, Video 8. Tenemos aquí algunas de las cintas, tenemos alrededor de una docena. Algunas se han deteriorado, se han encogido, pero las alcanzamos a pasar a Betanás. Y esta fue la cámara que tuvo mi papá, don Saúl, con el autofocus. Esa, la famosa. Y miren el otro autofocus. Yo no sé por qué apareció el otro autofocus. Yo la manejé, mi papá decía, espiche el botoncito y no haga más. Sí. Y salía la foto perfecta. Fue una novedad que mi papá está feliz con eso. Claro, cierto. Pero descubrí otro autofocus, no sé por qué. Esa otra No sé por qué tuvo 2 autofocus. Tal vez sería la que yo le presté, entonces no, por ella. Bueno, aquí vemos algunos afiches de una fábrica de cigarrillos que tuvo Quintilio Gabasa por poco tiempo. Él dice que la cerró por los impuestos. Cuando el gobierno empezó a poner altos impuestos, él no encontró el negocio en eso y se salió de eso. Eran afiches muy hermosos para la comercialización de los cigarrillos, y la cajetilla era de esa forma. Aquí está un ejemplo de la cajetilla. Era muy artística, muy elegante, muy artístico como se ve. Picador especial y todo. Las mejores picaduras. Fuerza, aroma, gusto, ¿no? Una buena estrategia publicitaria. Ayer me fumé un puro. Bueno, aquí tenemos diplomas, reconocimientos, 15 unidades, como de las 50, 60 que tengo archivadas. Hicimos
hacer una muestra. Realmente es muchos diplomas, muchas certificaciones, muchos reconocimientos y es imposible, no hay cómo mostrarlos. Estos son los que escogió mi mamá, algunos más representativos, pero mi papá todo lo guardó, todo lo tenemos archivado en un ¿cómo se llama eso? Un folder. En un folder para planos. Por alrededor de 50, 60 diplomas fue lo que dejó mi papá. ¿Esto es lo que nos van a dar para el bus ahora? ¿Sí? No entiendo quién puso eso ahí. ¿Cómo no es de un peso? No sé. Creo que fueron las sencillas que usted trajo. Se las dio a Diego y las tiró ahí. Oiga, Diego, mano, botó el regalo. Porque está ahí. Sí. Bueno, para terminar, la tarea comienza hasta ahora. Luego me he puesto en la tarea de sacar los documentos, estaban metidos doblados en sobres, en un desorden, entonces me puse la tarea de comprar folders, comprar estas hojas, hay infinidad de documentos muy interesantes y la idea es primero buscar cómo preservarlos y ya después clasificarlos de acuerdo al tema. Esa era la firma original de Quintilio Gabaza, la que sale. De un Quintilio. Este es de Quintilio. Esa es la firma original. Sí. Este es un documento original. Y esa ya es la reproducción de la firma. Estas son las cuando se acuerdan de mi papá que se invitaba a concursos fotográficos y siempre estaba en el logro. Entonces pues empezamos la tarea de organizar y guardar todo esto. Muchos documentos, vamos a hacer un solo folder de la academia, en la academia de historia hay mucha información. Y estamos en esa tarea, hay muchos documentos y están mal estudiados, mal guardados, vamos a mejorar la forma de guardarlos y poder llegar a clasificarlos. Pero fuera bueno acogernos a la propuesta de proceder a la digitalización de la Sí, hay que digitalizar. Le tengo una pregunta a Giovanni para que la conteste ahora, especialmente para los televidentes del grupo. Saludos. La posición de don Edmundo Gabaza con respecto al Parque de Mejoras Públicas. ¿Qué pasó en su momento? Él hizo parte de aquellos que vendieron terrenos. ¿Qué pasó? Aclárenos esa parte, Giovanni. Pues yo ya encontré la carta donde él no hacía parte de la Junta Directiva, mírela acá, señores Junta Directiva, Sociedad de Mejoras Públicas, 1994. ¿Qué dice? Me toca acá la gafas. Y tengo por ahí las escrituras del lote. Comedidamente nos permitimos sentar airada protesta por las irregularidades que se han venido presentando en torno a la venta de un lote de la Sociedad de Mejoras Públicas. Si bien es cierto que en la última reunión de la Junta Directiva fue adjudicada la venta del lote en cuestión a una firma local, el día siguiente llegó una propuesta de otro interesado en que ofrece mayor precio. Inmediatamente uno de los suscritos llamó al señor presidente, quien manifestó que aún no había enviado respuesta a los proponentes. Lo anterior fue absolutamente mentiroso, ya que días después recibimos fotocopias de las misivas presidenciales. Fue grande la sorpresa cuando nos encontramos la correspondencia en el sello de la sociedad y fuimos informados que había sido tramitada en forma personal por la presidencia. Todo parece indicar que con autoridad se conocieron las diferentes propuestas, pues estas nunca llegaron cerradas a manos de la Junta Directiva y por el contrario todo el mundo conocía las ofertas que iban llegando. Cabe notar a quien se le quiera adjudicar la venta ya había hecho una propuesta, lo que nos está indicando que no hubo confidencialidad en las ofertas. De todas las maneras, las propuestas estudiadas en la Junta Directiva no están acorde con los avalúos recibidos por la sociedad. Resulta preocupante que sin ninguna razón valedera la Sociedad de Mejoras Públicas está perdiendo más de 100 millones de pesos, ya que no existe ningún compromiso obligatorio debido a que estamos apenas iniciando el negocio. Igualmente es preocupante la ligereza con que actuaron algunos miembros de la Junta Directiva al no tener en cuenta que estaba en juego una suma muy importante y de por medio del patrimonio de una sociedad. No se informó oportunamente a los miembros de la Junta Directiva del tema que se iba a tratar, tampoco se citó a la Junta Directiva en forma inmediata como se había solicitado y esta postergó nuevamente sin ninguna explicación lógica. De los señores miembros de la Junta Directiva, Cristian Greco y Edmundo Gabaza y Gilberto Reyes. Yo tenía la idea de que el lote no se podía enajenar. ¿Y se podía o no? Y en las escrituras que encontré sí. Entonces es parte de lo que yo tengo que leer
pero parece que sí se podía utilizar para conseguir recursos para el mismo uso del parque. Pero falta ver en qué proporción se podía. Ahora, lo primero que se enajenó fue el Hotel Chicamocha. Claro, el parque llegaba, hay algo característico de investigar ahí. Llegaba hasta el Hotel Chicamocha. Cuando se hizo la calle 36 y quedó partido en dos, la sociedad dijo, no, pues salgamos de lo que quedó arriba. ¿Y qué hizo el comprador del lote del Hotel Chicamocha y del Centro Empresarial Chicamocha? Se robó la calle 35, porque dentro de la planeación de la ciudad estaba la calle 35. Inexplicablemente se volvió un tapón ahí. Después quedó la parte de abajo. La fuente debería ser propiedad de la Sociedad de Mejoras Públicas. Por alguna razón la administra el Centro Empresarial Chicamocha. Y después quedó el lote de la parte de abajo. Entonces yo en las escrituras que tengo arriba, y que quiero sacar un artículo sobre eso, leerlo y sacar la verdad de lo que dicen las escrituras, dice que sí se puede enajenar alguna parte del lote para recursos para el mismo propósito. La escritura la firmó un señor Robledo, que era el gerente de una fundación. Tengo que aclarar eso, pero es un tema que estoy estudiando. Algo interesante de las escrituras es que dicen que el predio que fue donado daba con el barrio Puyana. Eso es lo interesante. Entonces alguien en una charla me comentó, Diego me comentó, que una de las entradas a la hacienda cabecera del llano era en el cruce de la calle 41 con 42, donde hay un lavadero de carros. Entonces me da a entender que la hacienda cabecera del llano cubrió también el barrio del Prado, si es cierto lo que dice Diego. Entonces estoy investigando para saber el barrio Puyana, porque ahí están los linderos y las vecindades y las escrituras, definir en un plano cuál era el barrio Puyana y que hoy en día cuál es. Creo que es el Sotomayor. El señor dice algo. ¿El barrio Puyana? ¿Cuál fue el cruce que usted nombró ahorita? De la 41 con 42, que es donde hay un lavadero. La 27, que por ahí era una de las entradas de la hacienda. Pero entonces la historia nos lleva a deducir que si el Prado y Sotomayor hacían parte de la hacienda, el barrio Puyana, que daba al sur con el lote de la Sociedad de Mejoras Públicas, ese era lo mejor el que llamamos hoy día la calle Sotomayor. de bajada no existía, sino como esta. Se llamaba la callejuela. Sí, era una cosa horrible. Sí, llamaba la callejuela. Era un lote ahí, Yo he visto un plano antiguo. Ahí vivía la familia Gutiérrez. Giovanni, parte del Prado y de la Aurora era la Quinta Aña, la finca de los Clauses. Al lado del hospital. Lo que es el hospital. Y lo cabecera en la 27 para arriba, donde se construyó el campestre y donde se construyó el colegio, era el llano de Don David. Cuando Robledo hermano compró esa zona para empezar a urbanizar, hicieron el regalo del lote para el colegio San Pedro. Y se llamaba barrio Puyana. El barrio Puyana, que después fue que lo cambiaron. Sotomayor. Donde está el edificio Soto. Porque en las escrituras del lote de la Sociedad de Mejoras Públicas hablan del barrio Puyana. En la 29 había una pared que separaba del barrio Mejoras Públicas, no había la 29 hasta el parque de Mejoras Públicas. El barrio Mejoras Públicas empezaba en la 41 hasta la 27, y en la esquina de la 27 con 40, donde es ahora la avenida, había un negocio de venta de 5 y 6 que se llamaba La Cuña. La Cuña. La Cuña. Y él, después de la 27 hasta el puente de la Cochera, era donde tenían los caballos de los coches de Bandur, que fueron los primeros coches que vinieron de aquí. En 1890, un bogotano trajo los coches. Diego, despidamos la transmisión. Diga chao. Bueno, amigos, muchas gracias por estar sintonizados con esta transmisión, y estaremos haciendo eventos así culturales en los que vamos a las casas de los personajes y hacemos el recorrido histórico. Muchas gracias. Chao. Como se va incorporando.